Buenas tardes a todos, bienvenidos a este taller tan interesante ofrecido por Cybolt, una empresa de innovación en seguridad. Y bueno, el taller del día de hoy se llama Introducción al Business Continuity Management, el cual les aseguro que va a estar muy interesante. Y nuestra expositora el día de hoy, Lidia Medina, me va a permitir leer su reseña. Ella es ingeniera en electrónica con maestría en dispositivos semiconductores por la BUAP, así como en control automático en especialidad en sistemas robustos por el CIMBESTAB. Además, Yuridia cuenta con 10 años de experiencia en la implementación y monitoreo de sistemas de gestión ISO 9000, ISO 14000, ISO 18000, ISO 22301, ISO 20000, ISO 27031, ISO 31000, tanto en industria energética y de polímeros como para empresas del sistema financiero, en instituciones privadas y de gobierno. Y bueno, sin más, le damos la bienvenida a Yuridia Medina y también a todo nuestro público que ya está listo para escucharte. Bienvenida a esta segunda edición del Monterrey IT Jobs en su segunda semana. Bienvenidos todos. Adelante, que lo disfruten. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar con esta presentación que básicamente vamos a trabajar hoy sobre los principios básicos de la continuidad de negocio. Me gustaría mucho que si tienen alguna duda o alguna inquietud sobre el material que estaremos presentando, pues no pasa nada, interrumpan y pues lo comentamos. Más que yo venir a darles un curso, un taller sobre básicos de continuidad, me gustaría que también fuese una plática, ya que estos temas se vuelven muy relevantes hoy en día, ¿sí? Y bueno, pues ustedes saben, incorporándose a una organización, sea la que sea, pues este tema siempre es importante, cada vez toma más relevancia, entonces sin miedo, ustedes pregunten. Bueno, pues la agenda que vamos a revisar hoy es la administración de continuidad de negocios, administración de incidentes como tal, el manejo de crisis, la continuidad del negocio y pues vamos a checar algunas conclusiones, ¿verdad? Con la finalidad de introducirlos al campo de la continuidad del negocio, ¿sí? Bien, pues bueno, este campo como tal, el Business Continuity Management, no es algo que sea nuevo, ¿sí? Es algo que ya tiene bastante tiempo trabajándose y pues ya está muy sustentado en normas. Digamos, no es tampoco algo que carezca de información para poder implementarse. De hecho, hay muchísima información ya para poder tener más de un sistema de gestión apegado a una continuidad del negocio, ¿vale? Digamos que la norma directora para que nosotros podamos tener un apego a continuidad de negocio es la ISO 22301. Esta tal cual nos va a dar los lineamientos para poder iniciar un sistema de gestión de continuidad, ¿vale? Bien, también tenemos la ISO 27031, que como se darán cuenta es de la familia de las ISO 27000 y esta norma tal cual nos va a dar los lineamientos para poder desarrollar un Disaster Recovery Plan, ¿sí? O un plan también, digamos, de continuidad de negocio, pero muy enfocado y donde TI o las áreas de TI son las dueñas de dichos planes. También tenemos mejores prácticas. En este caso, ustedes vamos a entender esta mejor práctica como una situación que se presenta regularmente y que posteriormente, después de realizarse muchas veces por región, pasa hacia una ISO o después pertenece a una ISO, ¿vale? Digamos que una mejor práctica sí tiene un poco menos de peso en función a normatividad que una ISO, pero es bien usada cuando nosotros por regiones
necesitamos hacer la implementación de algún sistema, ¿sí? Digamos, nos apoyamos en las mejores prácticas. No son tan fuertes como un ISO, pero son útiles en el momento de una implementación. Tenemos tanto mejores prácticas para esta parte del, digamos, la normatividad escrita, como para la parte de la operación, ¿sí? Para eso también nos sirven las mejores prácticas. Y tenemos esta norma, que es la NFPA 1600, que digamos que son normas que se aplican muchísimo en Estados Unidos y tienen el mismo peso que una ISO, pero digamos, ustedes saben, ¿no? Que pues la mayoría de las empresas ya son transnacionales o toman proveedores de alguna forma o son proveedores de empresas en Estados Unidos y es importante que se haga también esta traslación. No quiere decir que en Estados Unidos no se utilice el ISO 22301, pero digamos que para algunos campos de la industria es más identificable el NFPA 1600. Sí, es más sencillo que ustedes vean esta NFPA, pero no nos desviemos, es la hermana gemela prácticamente del ISO 22301, ¿vale? Bien, ahora, entrando un poquito más en materia, todo el material que les voy a presentar a continuación sí tiene su base en este estándar, en el ISO 22301-2019. Digamos que 2019 es su última actualización. Digamos que apenas también está en periodo de que otras empresas comiencen a gestionar con esta norma o de que ya sea obligado el cambio, ¿no? A hacer la gestión de continuidad con esta actualización de la norma. Pero pues básicamente como todas las ISO en una estructura modular tienen las siguientes secciones. Vamos a tener un contexto de la organización como cualquier otra ISO, nos va a hablar en una sección de liderazgo, de la planeación, que la planeación tiene que ver con toda esta documentación previa a, digamos, ya registrar eventos en un sistema de gestión, el soporte, cada cuánto tenemos que actualizar, la operación, exactamente qué tenemos que hacer para generar estos registros, evaluaciones del desempeño, que toman mucha importancia en cualquier sistema de gestión, porque realmente esta evaluación del desempeño nos lleva a una mejora continua, ¿vale? Y bien, toda esta norma, o si nosotros elaboramos todos los documentos y todas las actividades que ISO 22301 nos va dictando, pues es muy fácil dar un cumplimiento ante empresas, digamos, reguladas de los sectores financieros. Ahora bien, esta norma no nada más se aplica al sector financiero, está muy identificada con el sector financiero porque es el más regulado, pero no nada más se aplica a este tipo de sector. Les puedo decir que como empresa nosotros, Cybolt, tienen pues muchos clientes, no únicamente del sector financiero. Llegan a solicitar la implementación de esta norma farmacéuticas, no únicamente bancos, algunas empresas igual dedicadas a energéticos y bueno, aplica a cualquier empresa, cualquier tamaño de empresa, ¿sí? Digamos que ya también es parte de la cultura general. Bien, ahora, dentro de lo que marca esta norma como documentación que debemos desarrollar, pues están esta política, este alcance. Si ustedes están familiarizados con un sistema de gestión, se pueden dar cuenta que, pues básicamente, los puntos, ¿no? Que solicita cualquier sistema de gestión. Y si no estamos tan familiarizados, bueno, pues necesitamos desarrollar pues una política, un alcance, objetivos de tu sistema de gestión y cartas de roles y responsabilidades. Teniendo un cuidado especial, debemos tomar el BIE y el análisis de riesgos y estrategias como propios de esta norma. Estos no los vamos a encontrar en otra ISO, ¿vale? Digamos que estos sí son exclusivos de esta norma o de desarrollo en esta norma. Los procedimientos de recuperación de negocio también, aunque los podemos asociar con 27,000, gracias a que estas normas todas son modulares, si comenzamos a desarrollar sobre una, después este trabajo que nosotros realizamos sobre esta norma puede servirnos y lo podemos migrar hacia otras normas, ¿sí? Y así realizando pues una implementación más efectiva y pues eliminando retrabajos, ¿vale? Bien, ahora, ¿qué es la administración de continuidad de negocio?
Vamos a ver, la administración de la continuidad del negocio básicamente se va a referir a tres líneas, ¿sí? Una línea es la administración de incidentes, otra línea es la continuidad del negocio y otra línea es el manejo de crisis. ¿Y por qué se los digo en este orden? Bien, porque la administración de incidentes es lo primero que una organización debe y quiere hacer muy bien para evitar que estos incidentes se escalen en alguna contingencia y, bueno, posterior en una crisis, ¿no? Entonces, digamos que la administración de incidentes es esta primera etapa, ¿sí? Que nosotros debemos de revisar corra muy bien para no llegar a una escalación mayor. Digamos, en caso de que tú esta administración de incidentes se vea sobrepasada de alguna forma los controles que tú implementaste, pues entonces tocamos la continuidad del negocio, que como tal, recuerda, el ISO 22301 se va a enfocar en hacer toda esta parte de la continuidad del negocio, ¿vale? Entonces ahí vamos a tener también algunos controles que nos van a ayudar a que no escale esta contingencia, digamos, a un manejo de crisis o que no escale a una crisis, ¿sí? Y por último, bueno, el manejo de crisis es lo que, digamos, podemos llamar la última frontera de este Business Continuity Management, ¿no? ¿Por qué la última frontera? Porque el manejo de crisis sí que tiene que ver con controles, pero también con la forma en cómo nos comunicamos internamente, externamente de la organización y con nuestros reguladores, ¿vale? Entonces, digamos, en este sentido, así es como se desplegaría la gestión de una continuidad de negocio. Iniciamos por la administración de crisis, pasamos por continuidad del negocio, hasta llegar a un manejo de crisis. Ahora bien, vamos a describir cada una de estas componentes, pero pues ya más vamos a desmenuzarlo, ¿vale? Bien, entonces tenemos que la administración de incidentes como tal, si nosotros la tenemos que definir, pues es una disciplina que se encarga de salvaguardar y proteger integridad y vida de las personas, ¿sí? Digamos que esta es la definición más ocurrida, pero los incidentes obviamente no solo están ligados a seguridad y vida de las personas. Ustedes saben, pues también tenemos incidentes de carácter tecnológico y bueno, de otro tipo, ¿no? Pero asociamos siempre la administración de incidentes a salvaguardar y proteger integridad y vida de personas, obviamente también de los activos, porque pues realmente con estos elementos nosotros podemos operar o tener operaciones en la organización, ¿sí? Por eso es muy importante y digamos que es una de las partes que nosotros dentro de una organización siempre queremos proteger, ¿vale? Ahora bien, ¿cuáles serían o cómo me doy cuenta que en una organización tienen esta implementación de la administración de incidentes? Bien, porque tienen planes de protección civil, esto es muy evidente, igual muy fácil de verificar, porque realizan simulacros, digamos ya en una madurez, porque cuentan con brigadistas, ya también en una madurez, y también cuentan con programas de salud e higiene ocupacional. En este caso, las áreas de estrategia humana pues desarrollan también sus propios planes, digamos, de contención de incidentes, sobre todo desde la pandemia, bueno, desde que iniciamos con este tema de la pandemia, pues las organizaciones también han cambiado muchísimo la forma en la que operan, pues precisamente para cumplir con este principio de la administración de incidentes de salvaguardar y proteger, ¿vale? Integridad y vida. Entonces, digamos, también la administración de incidentes viene de parte de estas áreas, ¿vale? Bien, ahora, al final los objetivos de una administración de incidentes, pues nuevamente lo repito, es proteger la integridad y vida de las personas, contener un incidente, evaluar las consecuencias de este incidente y, bueno, de alguna forma conectar
Si es que exceden tus respuestas de atención a los incidentes, conectar con alguna de las otras dos disciplinas, ¿sí? De alguna manera, tú en la administración de incidente tienes incidentes, estos incidentes son controlados, obviamente monitoreados, registrados y controlados, pero en el momento en que tu control se ve excedido por el incidente, entonces es momento, obviamente, replantear el control es de una forma ideal, pero también si ya aún con los controles que tienes, la misma naturaleza del incidente te excede o excede estos controles. Y lo obligado es que tú tengas la forma de comunicarte, de que excedió obviamente los controles, con las otras dos áreas, con el área de continuidad de negocio y con el área de manejo de crisis, ¿vale? Entonces, es parte, digamos, también de la administración de incidentes, no solo identificar el incidente y monitorarlo, sino también comunicarlo cuando nos vemos excedidos. Y eso no es malo, es lo ideal, ¿no? Reconocer nuestras limitantes y comunicar cuando un control ha sido excedido. Bien, como les comentaba, tenemos diferentes tipos de incidentes. En este caso, tecnologías de la información y comunicación, que en la mayoría de las organizaciones es lo primero que nosotros identificamos dentro de una gestión de incidentes, porque contamos con mesas de servicio que nos dan atención en caso de cualquier evento que se presente. Digamos que es así como lo más identificable. Y esta identificación del incidente y esta gestión del incidente también se hace por medio de una norma ISO. Hay reglas de ITIL y también hay ISO 20000, digamos, que es la ISO directora para la gestión bueno, esa atención de estos incidentes y en la que nos podemos apoyar muy bien, ¿verdad? Pero no solamente la de tecnologías de la información, sí es el área más explotada, digamos, pero no solamente tenemos que gestionar este tipo de incidentes, también tenemos los de seguridad física y patrimonial, sobre todo en las zonas en las que tenemos sismos muy fuertes, en las zonas que se presentan huracanes, inundaciones, pues se debe de estimar también toda esta parte de esta gestión de incidentes, en la cual ya tenemos que echar mano, ¿verdad?, de gente, de autoridades como Protección Civil para poder hacer la gestión de este incidente. También tenemos seguridad, salud y protección ambiental, que tiene que ver con también mucho en la geografía en la que vivimos. Ciudad de México, por ejemplo, presentó antes de la pandemia casi 2 semanas que no podíamos transitar tan fácilmente en la ciudad porque pues había un exceso de contaminación, ¿no? Entonces también este tipo de incidentes que no necesariamente tu empresa o el core de tu empresa los está generando, pues te llevan a situaciones, ¿no?, en las que quizá debas operar diferente. Bien, y los de negocio que como tal tienen que ver con el core de tu negocio, a qué se dedica tu negocio, ¿sí? Y que esto también, pues si recuerdan un poco, la norma nos decía, identifica, o sea, el alcance y los objetivos, ¿no?, de tu organización. Tiene que ver mucho con esto. O sea, para que nosotros podamos identificar, pues, cuáles son los incidentes del core, que se puede convertir en un riesgo, porque un incidente al final puede traducirse en un riesgo, pues necesitamos también entender muy bien el core del negocio, ¿vale? Entonces, digamos que estos son los 4 tipos de incidentes que normalmente trabajan todas las organizaciones, pero no están escritos en piedra. Puede ser que derivado del core, pues tengamos por ahí algunos otros incidentes derivados de la geografía que no precisamente tiene que ver con la protección ambiental, la seguridad física y patrimonial, también, ¿verdad?, se sumen a este tipo de incidentes que pueden hacer que nosotros tengamos que trabajar de diferente forma en nuestra organización. Entonces, bien, ahora vamos a revisar un poco sobre qué es el manejo de crisis. Y como les decía, el manejo de crisis tal cual tiene que ver mucho con la comunicación y cómo te estás comunicando y a quién estás comunicando en caso de tener un evento disruptivo, ¿sí?
Bueno, el manejo de crisis, si lo queremos definir, pues es una disciplina que busca proveer a la organización de técnicas efectivas para prevenir, responder y resolver aquellos eventos que rebasan las medidas iniciales de solución. ¿Y cuáles son las medidas iniciales? Pues la administración de incidentes y la continuidad del negocio. Digamos que estas dos son nuestras dos primeras barreras y la siguiente pues es el manejo de crisis, ¿verdad? La siguiente y última. Entonces, el manejo de crisis o para que una organización pueda hacer manejo de crisis, pues uno debe tener, si no tal cual un plan de administración de crisis o de gestión de la crisis, sí un plan de comunicación. Ajá, ¿cómo me voy a comunicar con los colaboradores de mi organización? ¿Cómo me voy a comunicar con las partes interesadas? Pues estas personas a las que, digamos, les afecta y que tienen mucho interés en que obviamente yo no deje de operar, ¿no? Digamos, todas estas van a ser mis partes interesadas. Entonces, pues sí necesitamos tener esta estructura hacia estas tres personas o estas tres entidades, vamos a definirlo así. Y pues bueno, al final el manejo de crisis tiene mucho que ver en nuestro país. Nosotros podemos ver este manejo de crisis como algo, probablemente tenemos muchos ejemplos y puede ser hasta cotidiano, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos que ustedes pueden ver el manejo de crisis, ya si es bueno o es malo, aquí no lo vamos a discutir, pero pueden ver el manejo de crisis o la forma de comunicar, por ejemplo, en los informes que dan algunos políticos, ¿no? Todas las mañanas lo pueden ver también el manejo de crisis o la forma en que, digamos, llevamos esta situación en algunos medios oficiales como Diario Oficial de la Federación. Todos estos elementos dentro de nuestro país, pues, no sirven para identificar ese manejo de crisis. Ahora bien, hay empresas en sector privado, por ejemplo, no vamos a decir marcas, pero algunas que venden bebidas embotelladas que tienen un excelente manejo de crisis. Tenemos también de algunas dulces, de algunas golosinas que han llevado muy buenos manejos de crisis. Es más, juguetes también, artistas. Y podemos ver también ejemplos de este manejo de crisis, ¿verdad? Entonces, en lo personal, para mí es un área muy interesante y, y de verdad que es bastante divertido hacer pruebas con esta parte del manejo de crisis, ¿verdad? Y bueno, pues para hacer estas pruebas que les comento de manejo de crisis, pues es necesario tener un comité de crisis tal cual. En las organizaciones, normalmente estos comités de manejo de crisis, pues son multidisciplinarios. Digamos que no compete nada más a una área de la organización, tú echas mano de todas tus áreas, de tu área de operaciones, de tu área de tecnología, de tu área de marketing, o sea, tú traes a toda la gente, digamos, que tenga cierto nivel de responsabilidad en la organización a formar estos comités. ¿Sí? Porque pues necesitas más de una habilidad, más de una expertise para poder desarrollar todos estos informes, ¿no? Porque recordemos que al final es comunicación con lo que estaremos trabajando en un manejo de crisis. Ahora bien, vamos a ver, ¿qué es la continuidad del negocio? Como tal, la continuidad del negocio, pues es la disciplina encargada de identificar y restablecer en el menor tiempo posible tus procesos de tecnología, ¿vale? O los procesos de tecnología críticos en la organización. Ahora vamos a explicar un poquito más qué es un proceso crítico. Y pues un proceso crítico básicamente es el proceso que si lo dejamos de hacer, la organización va a colapsar, ¿vale? Así vamos a identificar ahorita un proceso crítico. Si yo no realizo ese proceso crítico, la organización colapsa. Y a veces, pues estos procesos críticos te das cuenta que están también, digamos, sumados a otros procesos. Entonces, digamos que no es también nada más un proceso crítico, vas a tener más de un proceso porque normalmente en las organizaciones, pues los procesos no viven independientes, necesitan también de otros procesos, ¿vale? Digamos, de soporte, que también son importantes para que se puedan ejecutar estos que son muy críticos. Ahora bien, el objetivo de la continuidad del negocio, si bien es
recuperarlo, recuperar tu tecnología, tus procesos críticos. Esto debe ser en un corto tiempo, ¿sí? Parte del objetivo es hacerlo en corto tiempo. Ajá, porque pues no se vale, ¿verdad? Que probablemente tú tienes 2 horas para recuperar todos estos procesos y ¿qué crees? Que te doy la opción que los vamos a recuperar en 2 días. No, pues gracias, así ya no me sirve, ¿sí? Entonces es algo que se debe tener también bien identificado. Necesitamos de tiempos para poder establecer, obviamente, estrategias que puedan recuperar y dar avanzada la continuidad del negocio. Y bien, nosotros vamos a identificar 2 documentos básicamente como continuidad de negocios. ¿Sí? A cualquier organización que tú llegues, perdón, siempre vas a tener estos 2 documentos como continuidad de negocio. Uno es el plan de continuidad de negocios como tal y otro es el plan de continuidad de las tecnologías de la información y comunicaciones o telecomunicaciones. Y en este caso, pues coloquialmente los conocemos como BCP y DRP, ¿vale? Por sus siglas en inglés, Business Continuity Plan y Disaster Recovery Plan, ¿vale? Entonces, cuando nosotros vayamos a cualquier organización, siempre van a tener estos 2 documentos y pues digamos que estos 2 documentos se van a encargar de todo lo que tiene que ver con continuidad del negocio. Obviamente estos documentos, pues pareciera que nada más es cuestión de levantar alguna información y generarlos y se acabó. Y sí, en gran parte esto es verdad, pero para poder levantar esta información, pues necesitamos hacer las preguntas adecuadas, ¿vale? Entonces, bien, como les decía, sí, sí se trata de tener estos 2 planes, pero estos 2 planes se van a formar con las preguntas adecuadas que nosotros vamos a hacer tanto en un vía como en un análisis de riesgos, como en la conformación o en la formación, elaboración de estrategias de continuidad del negocio, ¿sí? Como tal, el vía, si ustedes lo pueden leer aquí, pues es el Business Impact Analysis, nos va a dar el análisis de impactos al negocio, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos bien claro qué es lo que hacemos, que identificamos el core de la organización, entonces comenzamos a hacer las preguntas correctas para poder generar este día. Y pues las preguntas correctas, tal cual son, ¿cuánto tiempo tiene que pasar antes de que te colapses por no tener este sistema activo o por no tener este proceso activo? Ajá, esa es una. Exactamente qué tipos de impactos tendrías de no estar operando este proceso. ¿Tendrías algún tipo de pérdida económica en caso de que no operes este servicio? ¿Tendrías alguna afectación de reputación? Los clientes vendrían a ponerse en marcha aquí enfrente de ti o un bloqueo del edificio, alguna sanción por parte de tu regulador. Exactamente qué te pasaría si dejas de operar este proceso, ¿sí? Digamos que son las preguntas que se hacen en el día y también en cuánto tiempo te sucedería todo esto que me acabas de describir, ¿vale? O sea, son las preguntas importantes que nosotros hacemos en un día o para documentar un día. Y el análisis de riesgos también tiene que ver con, a ver, de tu tabla de administración de incidentes, ¿qué no pudiste controlar? Y entonces ya que te muestran que no pudieron controlar por la misma naturaleza del incidente, ahora sí, ya lo hacemos un riesgo y vamos a calificar este riesgo, ¿vale? Digamos que le ponemos nombre y apellido al riesgo, le ponemos una calificación y entonces es momento de comenzar a trabajar este riesgo, ¿vale? Bien, ahora las estrategias como tal, pues son actividades puntuales que estaremos desarrollando, ¿no? A lo largo de una contingencia, pero se forman con las preguntas que yo hago en un día y en un análisis de riesgos. Esto es bien, bien importante. Ahora bien, yo siempre hago mucho énfasis, derivado de la metodología y de la experiencia también, que el VIA sí es el documento más importante de continuidad del negocio. Si nosotros hacemos un muy buen VIA, lo que va a pasar es que le vamos a ahorrar mucho dinero a la organización. Entre nuestro vía tenga mejor calidad, el costo de la estrategia va a ser más bajo
Y créeme, cuando tú le dices esto a un director general o a un administrador, a un subgerente de finanzas, te lo va a agradecer muchísimo, ¿eh? Porque, digamos, no es de últimas fechas, pero pues siempre está esto de menos personal, menos recurso, y pues esto siempre es bien recibido, ¿eh? Cuando tú le dices el resultado de ser un buen día es tener una estrategia no cara o una estrategia no costosa, pues bueno, todos te aman, ¿no? Y bien, también dentro de los prerequisitos de un VIA está identificar roles como sponsor del proceso VIA, que básicamente el sponsor es la persona que va a cubrir estos gastos de elaboración de VIA, responsable de liderar el proceso de VIA, un responsable de administrar el proceso, que digamos aquí también no es una sola persona, son varias personas, porque la administración como tal del proceso pues sí es grande, tan grande como sea la organización, y obviamente pues los dueños de los procesos. Conocemos por dueño del proceso a la persona que opera el proceso en sí, ¿vale? Él va a ser nuestro dueño del proceso. Y también, bueno, pues asegurarnos que las personas tengan las habilidades y competencias. A veces en las organizaciones, no siempre, pero a veces sí, sucede que mandan al niño nuevo o al becario a realizar vía. Y pues esto no precisamente te va a dar la mejor información para poder generar la estrategia, ¿sí? Porque pues obviamente esta persona pues apenas está en un periodo de, digamos, formación dentro de la organización, entonces no es lo más adecuado. Otra es contar con recursos necesarios para la elaboración del proceso, y estos recursos en un inicio y para generar un día no es más que tiempo. Créeme que tiempo y obviamente pues un cuestionario con las preguntas correctas. Definir el alcance de este proceso. Estas normas son modulares, ¿sí? Si bien pueden aplicarse a toda la organización, también puedes acotar el rango en el cual vas a operar. Esto es, puedes poner un alcance más pequeño, ¿vale? Y no pasa nada siempre y cuando pues quede por escrito y se defina que así será. Identificar las fuentes de información. Esto es, puedes generar un vía. Yo siempre he considerado que la entrevista es la mejor forma de evaluar todas estas preguntas del cuestionario, o también se puede revisando registros de información previos. Si tienen un manual de calidad, que antes se trabajaban manuales de calidad, puedes hacerlo mediante la observación de los procesos. También puede ser que revisando información obviamente sensible de la organización puedas ejecutar un vía, pero esto siempre, digamos, es complejo porque eh, que te quedas muy acotado en cuál debe ser la estrategia, ¿sí? Si esto lo tratas de hacer así únicamente con documentación, tu estrategia va a quedar muy acotada. Entonces, siempre está bien conocer a la gente, conocer los recursos del puesto, de la persona que está llevando a cabo toda esta parte de la continuidad para tener una estrategia más robusta, ¿vale? Bien, ahora, una metodología o la metodología que usa el ISO para poder desarrollar un guía, pues es la siguiente. Tenemos que identificar procesos e interdependencias. Las interdependencias son estos procesos que se van sumando a tu proceso core. Ajá. Identificación de impactos es sacudir ese proceso y preguntarle qué te pasa si dejas de operar. Identificar los tiempos objetivo, cuánto tiempo puedes estar sin operar. Identificar los recursos es qué necesitas para poder operar en el nivel que obviamente no te verías afectado por ningún impacto. Y bueno, pues obviamente se condensa toda esta información y la finalidad de condensar es presentarlo a una alta dirección. Ahora bien, los conceptos que nosotros usamos normalmente en el VIA o conceptos que ustedes van a ver muy ligados a un VIA son los siguientes. Un RPO, que es el tiempo, digamos, de lo que yo tengo en el respaldo, o sea, cuánto tiempo atrás yo he respaldado la información, o sea, si me llega a pasar algo ahorita y pierdo toda mi información, ¿qué es lo que, si yo voy al respaldo, qué es lo que yo voy a tener, ¿no? Ese es mi RPO. Ahora, el RTO, tal cual,
es el tiempo máximo que puede estar sin operar un proceso antes de colapsar, ¿sí? Muchas veces, y van a encontrar infinidad de otros tiempos que les van a decir un tiempo, no, pues el máximo tiempo que puede estar sin operar antes de que muera el proceso, ¿no? Y realmente sí es, digamos, importante, pero no relevante, ¿sí? Es más relevante saber con qué tiempo cuento antes de que se me caiga el sistema, que me impacten, que tenga yo aquí a los auditores revisando, que yo tenga al regulador pidiéndome datos. Entonces, digamos, para una estrategia nos tenemos que enfocar en el RTO, ¿vale? Y pues también el objetivo mínimo de inicio de operación en contingencia, y es cuánto es lo mínimo con lo que yo puedo comenzar a operar. Siempre que nosotros vamos a preguntarle a un cliente, ¿qué es lo mínimo que tienes que hacer para operar? Dice el 100%. Yo tengo que operar mi 100%. Y sí, en efecto, él va a operar su 100%, pero por algún lado tiene que empezar, ¿vale? Y ese por algún lado tiene que empezar, o ese primer escalón es este objetivo mínimo de inicio de operación. A veces los colaboradores se pierden en que tienen que entregar el 100%, que no es tan fácil identificar cuánto es el mínimo o por dónde deben empezar. Y esto muchas veces, el no tener claridad en este objetivo mínimo, es lo que retrasa la recuperación de un negocio, ¿sí? Digamos, el no clarificar las prioridades retrasa la puesta en escena nuevamente o la recuperación de este negocio. Hay que ser muy cuidadosos con identificar qué es lo mínimo que yo puedo entregar para que mi proceso no muera. Bien, el análisis de riesgos como tal, pues es un proceso que identifica amenazas y vulnerabilidades. Vamos a ver las amenazas como algo que está allá afuera, que yo no puedo controlar, y las vulnerabilidades como todos esos incidentes que de alguna forma sé que el control en algún momento me puede fallar, ¿vale? Digamos que todos esos incidentes que pueden ser excedidos por esos controles de esos incidentes que pueden ser excedidos y que se pueden conjuntar con una amenaza de allá afuera que yo no controlo, y entonces esto se me va a hacer un riesgo, ¿sale? Y bien, una metodología simple del análisis de riesgos, y aquí sí los invito a ver cualquier metodología, y créanme que cualquiera los va a llevar a esto, ¿eh? O sea, yo he revisado a lo largo de mi carrera, digamos, en continuidad, más de 6 metodologías, y todas las metodologías me llevan a esto que nosotros vemos aquí. Y tiene que ver con establecer un contexto, a qué nos dedicamos como organización, identificar los riesgos a los que estamos sujetos, y esto se hace así de simple como dame tu lista de incidentes, vemos que no puedes controlar tan adecuadamente, y todo esto se pone en un riesgo, ¿vale? Aunado a los riesgos operativos. Analizamos estos riesgos, los evaluamos. Analizar los riesgos no es más que traernos esta lista. Evaluar los riesgos, pues es sí o sí ponerles una calificación de acuerdo a qué tan frecuentes se presentan y qué impacto o qué desastre causarían en caso de materializarse, ¿vale? Y bueno, pues el tratamiento de los riesgos como tal tiene que ver con terminar ese riesgo, o sea, que termines la actividad, con tolerarlo. Bueno, pues me aguanto, ¿no? Ahí está el riesgo, de momento no puedo hacer nada, pero no lo puedo parar. Entonces, tolerar este riesgo, transmitirlo, que es traerme a un proveedor o alguien que me ayude a hacer esta actividad y pues que se lleve el riesgo, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando otra persona se lleva el riesgo, lo que yo estoy garantizando es que ellos tienen la expertise para poder aminorar ese riesgo, ¿verdad? Y pues bueno, estos riesgos siempre se deben monitorear, ¿sí? Debes poner un supervisor, digamos, o un visor, no precisamente una persona, pero sí algo que te diga qué está pasando con ese riesgo, ¿sí? Y obviamente con regularidad. No se vale monitorear riesgos una vez al año, eso no se los recomiendo, sí debe ser regular. Y pues obviamente la revisión es exactamente que estoy generando una bitácora, un informe para mostrar este monitoreo, ¿sí? Y al final comunicar y consultar, comunicar a superiores inmediatos, comunicar a superiores y consultar con los expertos cómo está
trabajando el control. Y aquí me encontré una imagen pues bastante linda para explicar un poco cómo hacemos esta calificación de los riesgos. Y miren, si se dan cuenta, en la primera imagen tenemos a una persona dándole de comer a un león, ¿no? Pero si se dan cuenta, pues así, ¿no? Va él y su alma a darle de comer al león y entonces, pues la probabilidad de que ocurra algo grave, pues es muy alta, ¿no? Es un 5. Las consecuencias del acto que está realizando, pues también son muy altas, literalmente puede perder la vida, ¿no? Entonces, esto se traduce en un riesgo extremo. Ahora bien, si se dan cuenta en la segunda imagen, ya la persona va un poco más protegida. Esto lo que hace es que la consecuencia pues sea menor. Entonces, al ser una consecuencia menor, pues el riesgo es moderado, pero sigue siendo un riesgo pues mayor, ¿no? Y después en la tercera imagen tenemos una probabilidad más pequeña y si se dan cuenta, aquí la consecuencia también es más pequeña. ¿Por qué? Porque digamos que el león no cabe por esa puertita, ¿verdad? A lo mejor te come la mano, o bueno, le come la mano, toquemos madera, eso no pase, y pero pues ya no corre el riesgo de muerte, ¿no? Y pues bueno, si se dan cuenta, ahí fue ya un tratamiento de riesgo. Es una persona que está alimentando al león a través de un diseño especializado de compuerta. Pero si se dan cuenta en la última imagen, tenemos a una persona alimentando al león a través de un diseño especializado de jaula. Y si se dan cuenta, tiene como una esclusa, ¿no? Que es móvil. Entonces, esto pues da la posibilidad de que la persona no se ponga en riesgo. Y si se dan cuenta, las consecuencias bajan, pues notablemente, ¿no? Este riesgo pasó de ser un riesgo 25 a ser un riesgo 1. O sea que básicamente hemos controlado cualquier tipo de incidente, ¿sí? Entonces, creo que esta imagen explica bastante bien cómo se debe hacer, pues, esta gestión del riesgo. Ahora bien, las estrategias, como les dije, son actividades puntuales que nosotros vamos a desarrollar con la información que tenemos de un vía y de un análisis de riesgos. En este caso, las estrategias tal cual deben ser una receta, así se los garantizo, debe ser una receta de cocina que podamos seguir simple y fácil para poder realizar la continuidad de las operaciones, ¿sí? Yo he visto estrategias que son verdaderos manuales de 200 y tantas, 300, 400 hojas, y créanme que eso nadie lo lee. En mi experiencia, se los digo, nadie va a leer una estrategia de 400 hojas. Lo más simple sí es generar una estrategia de una hoja, de 2 hojas máximo, y eso es más fácil de interiorizar. Sí, no, tampoco pretendamos que las estrategias sean leídas en el momento de una contingencia, no. Por eso es que debemos probar antes. Ajá. Todas estas estrategias son las que tenemos el pie, el análisis de riesgos y generamos las estrategias, pues nos vamos a probarlas. ¿Sí? Y al probarlas, pues los colaboradores las interiorizan y no es necesario recordarlas, digamos, a nivel lectura. En función a lo que nosotros interiorizamos, pues es más sencillo, ¿no? En una vivencia, llevarlas a la práctica nuevamente. Bien, ahora, estas estrategias se generan por escenarios. La norma nos ayuda con 4 escenarios. Uno es que no puedo entrar yo al edificio. Otro es que no puedo trabajar con mi TI principal. Otro escenario sería que no puedo tener disponible ni el edificio ni el TI, o sea que prácticamente me reduce a una estrategia en la cual yo tenga que ir a un lugar alterno o a un sitio alterno y pues también trabajar con tecnología alterna, ¿verdad? Y pues bueno, este cuarto que se vuelve relevante pues ahora en 2020 o desde 2020, que es la indisponibilidad de personal crítico y pues también, ¿no? Un gran número de personas en la plantilla laboral, que fue también lo que muchas organizaciones se vieron impactadas debido a la presencia de este escenario. Entonces, digamos que ustedes pueden hacer también mezclas entre estos escenarios y obtener otros más, ¿no? Pero básicamente las estrategias con las que resuelves estos 4 te van a servir para resolver cualquier otro que se presente. Eso sí te lo garantizo.
Ahora bien, no sé si tengan alguna pregunta en este punto o alguna observación. Sí, hola, hola. Sí, me gustaría saber si existe alguna pregunta, alguna observación. Aide Pérez, por el momento no. Ok, yo no. Muchas gracias, Brian. ¿Alguien más? Ok, Axel, muchas gracias. Sí, así es, Brian. Básicamente para apoyar a cualquier empresa a dar continuidad de las operaciones. Pero bueno, esto, como les comentaba, lo podemos aplicar a cualquier tipo de organización. De hecho, cada vez más organizaciones como armadoras de autos, dentro de farmacéuticas, industria energéticos, industria de alimentos, pues se han acercado cada vez más a nosotros para pedir también ayuda, ¿no? De cómo se implementa pues toda esta norma. Entonces, sí, sí les va a servir. Bien, chicos, pues si no hay preguntas, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias por asistir a la sesión. Espero que sea de utilidad toda la información que se brindó. Y pues bueno, Ángela, los dejo en tus manos. ¿Qué sigue? Vale. No, no, Ángeles, no se escucha. A ver, ¿ya me escuchan ahí? Listo, sí. Bueno, pues muy interesante toda tu conferencia. Muchísimas gracias, Yuridia Medina, por habernos compartido todo tu conocimiento. Yo quiero invitarlos a que aprovechen todo este evento que está formado, está planeado con mucho esfuerzo por parte de todas las empresas del clúster CISOC Monterrey, de su organización y de todo este proyecto Monterrey IT Jobs en su segunda edición, esta segunda semana. Los invito, por favor, a que puedan pasar al área de la expo, al área de networking. Les pido, por favor, y puedan empezar a conocerse y empezar a conocer a las empresas que están participando. Los están esperando con los brazos abiertos
y también puedan irse al área de las sesiones. Por ahí hay talleres todavía que están abiertos. Y sin falta los esperamos también el día de mañana. Tenemos 4 conferencias. Vamos a estar toda la mañana aprendiendo, compartiendo todo este conocimiento. No se lo pueden perder, los esperamos. Ayúdenos a compartir, suban a redes sociales todas las conferencias que tenemos para ustedes y por ustedes. Compártanlo. Realmente toda esta experiencia de Yuridia en este caso es súper valiosa y los esperamos a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Yuri, esta tarde. Gracias. Gracias a todos los Gracias. asistentes. No se vayan, continúen aprovechando todo este evento. A su izquierda y pueden ver todo lo que está ahorita vivo. Muchísimas gracias. Nos vemos más al ratito y los esperamos mañana, si Dios quiere. Gracias, Muchas Yuridia. Un gracias. abrazo. Un abrazo Bye, para todos. gracias.